Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Quisiera que vayamos a Lucas, el capítulo 10 para la meditación en esta mañana. Versículo 25 habla del buen samaritano, que sería el título de nuestro devocional. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos que aquí el Señor está enseñando y es interrumpido por un intérprete de la ley que, para probarle con malicia, sin duda, dijo: Maestro, ¿qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas? Haciendo. Y el Señor Jesús, como sabía que era un intérprete de la ley, y el Señor Jesús, como sabía quién le hablaba, caló hondo. ¿Y qué dijo? ¿Cómo interpretas? ¿Qué está escrito? ¿Qué dice la ley? Y él le respondió: bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, alma, fuerza, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el hombre quería ir más profundo y le dice, para justificarse: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le relata esta, esta escena de aquel que descendía de Jerusalén a Jericó. Bueno, de Jerusalén a Jericó el camino era feo, sinuoso, descendía lleno de cuevas en el camino donde la gente mala se podía esconder. Y allí venía este hombre
y lo atacaron, le robaron, lo único que le dejaron respirar un poquito, porque cuando vino este buen samaritano, para no hablar ni del levita ni del sacerdote, que podríamos decir que ellos estaban a cargo del templo, que ellos administraban las ofrendas, que ellos tenían la posibilidad de atender a este hombre malherido, solo. Bueno, el buen samaritano dice que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole, le echó aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesonero para que cuide de él, para que lo atienda. Y le dejó 2 denarios al día siguiente porque no podía seguir cuidándolo y se fue. Y ahí está la pregunta del Señor. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este intérprete de la ley tuvo que decir el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, qué importante que aprendamos la lección. Aquí el Señor nos dice a quién debemos amar. ¿Y cuál es la respuesta? Debemos amar a cualquiera. Debemos amar a todos. ¿Cómo a cualquiera? ¿Cómo a todos? Sí, sí. Mateo 5 dice, fíjese, Mateo capítulo 5, versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os amáis, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? ¿Hacen lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A quién hay que amar? También hay que amar a los enemigos. Y clarito lo dice Mateo 5. ¿Cuándo debemos, cuánto, qué cantidad, cuánto debemos amar a nuestros prójimos? Mucho debemos amar, hermano, mucho. En todo momento, cuando sea más peligroso, cuando sea menos prudente, debemos amar mucho. Aquí este hombre bajaba por un camino muy peligroso y ya ve lo que le pasó al que estaba moribundo. Le habían robado, lo habían golpeado, lo habían dejado
apenas que respire, tantos golpes. Sin embargo, él se detiene. Lo cura con vino y con qué más, con aceite y vino. Sin duda era antiséptico el aceite y el vino en esa época. Era antiinflamatorio o era que le iba a suavizar un poco la piel, no sé, hermano, no sé. Pero él lo cura con lo que tenía, aceite y vino. Fíjese, cuánto, mucho, mucho. Lo cuida de noche y al día siguiente se tenía que ir. Le dejó 2 denarios al mesonero. 2 denarios le dejó. Y bueno, hermanos, Lucas capítulo 6, versículo, Lucas capítulo 6. Estoy buscando capítulo 6, versículo 34. Dice así la palabra del Señor: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y los malos, leí mal, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Versículo 36. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿A quién debemos amar? A cualquiera. ¿Cuánto debemos amar? Mucho, mucho. Este hombre, el buen samaritano, lo cargó sobre su cabalgadura. Claro, el hombre se había quedado sin caballo, sin montura, sin nada. Y lo llevó, sin saber quién era, lo llevó al mesonero. No tenía idea de quién era. No tenía idea si le iba a poder devolver esos 2 denarios o lo que le saldría. Es como un cheque en blanco que tuvo porque él lo llevó al mesonero y le dijo: cuídamele, cuando vuelva te voy a pagar lo que falte, y le dejó 2 denarios. Nos podemos dar cuenta, hermanos. Él pagó al mesonero porque amaba. ¿Por qué debemos amar, hermanos? Debemos amar por compasión, no por religión. Fíjese, en 2 Corintios, capítulo 9, habla del dador alegre. Él se deleitó, él fue movido a misericordia, él dio todo. Qué importante, hermanos, que nosotros en esta mañana despertemos a misericordia y pongamos en práctica esta fe. Pongamos en práctica este mandamiento.
Seamos buenos. Este buen samaritano quizás estaba atendiendo a un judío, a su enemigo, o quizás no. La cuestión que él tenía que atenderlo porque lo vio bastante mal. ¿Qué actitud vas a tomar en esta mañana con tu prójimo? Que el Señor nos bendiga y que esto que para mí es un desafío pueda ser para ustedes también en esta mañana. Muchas gracias, hermano.